soy María Queijo, una de las profesoras de bailes latinos que tenéis por este canal. Hoy vamos a hacer un poquito de cha-cha-cha, de bachata y de salsa. Hoy es el primer día que haremos cha-cha-cha, entonces vamos a empezar con el básico y dos cositas más. Practicarlo con una canción para ir pillando el ritmo e ir escuchando la canción y donde se marca ese cha-cha-cha. Y después seguiremos avanzando en todas las cositas que teníamos de bachata y de salsa. Así que vamos allá. Muy bien, empezamos. El cha-cha-cha es parecido a la salsa, pero tiene sus cosas diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. En la salsa, si os acordáis, íbamos con la izquierda adelante, juntábamos y con la derecha íbamos atrás. Estos dos pasos se repiten, es decir, voy a ir con mi izquierda adelante y con mi derecha atrás. Pero en el medio es en el momento en el que vamos a aprovechar para hacer ese cha-cha-cha. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, en vez de empezar con la izquierda, vamos a empezar pisando la derecha en el sitio y luego arrancando delante. Entonces, contado sería 1, 2, 3 y ahora esta pierna izquierda, que es la que me queda sin peso, es la que va a hacer el cha-cha-cha, cha, 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 tengo mi peso en la izquierda y voy a ir con mi derecha atrás, caigo, vuelvo a pisar delante y con la misma con la que fui hago cha, cha, cha. Entonces, una vez que utilizo la izquierda delante, cha, 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 voy atrás con la derecha y hago el cha, cha, cha. Vamos allá y 1, 2, 3, cha, 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 atrás y cha, cha, cha. ¿Vale? El cha, cha, cha es un poquito más rápido que los pasos de ir adelante e ir atrás. ¿Por qué? Porque es un contratiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es meter un paso más dentro de esos números que yo estoy contando. Vamos con los números. Sería 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. 2, 3, 4 y 1 y atrás, ¿sí? Entonces, más despacito, vamos allá. Arranco. 1, 2, 3 y rápido. Cha, cha, cha. Atrás y cha, cha, cha. Delante y cha, cha, cha. Atrás y cha, cha, cha. Muy bien. El mismo pie que va sin hacer ni juntar nada es directamente hacia el cha, cha, cha. 1, 2, 3. Y aquí no intentéis ni tocar, ni juntar, ni nada por el estilo. De aquí vuelve mi peso atrás y ya, cha, cha, cha. Y lo mismo. Voy y ahora a la izquierda al acabar ya vuelve otra vez delante. Otra vez voy y 1, 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Y cha, cha, cha. ¿Qué tal? Espero que esté yendo más o menos bien. Es un poquito más complicado que el resto de los bailes porque tiene más pasos. Pero quizá os resulta más fácil pensar en hacerlo todo seguido, sin parar. Eso sí, respetando los tiempos. La parte más rápida es el cha-cha-cha y esto vuelve a la velocidad normal, tanto el ir adelante como el ir atrás. Vamos allá otra vez. Y 1, 2, 3. Cha, cha, cha. 6, 7. Cha, cha, cha. 2, 3. Cha, cha, cha. 6, 7. Cha, cha, cha. 2, 3. Cha, cha, cha. 6, 7. Cha, cha, stop. Si os dais cuenta, el cha, cha, cha lo desplazamos. Y lo que hacemos es como si fuera una L, perdón. Voy adelante,
Y ahora vuelvo atrás y vuelvo línea recta, ¿vale? Para que no sea fácil ese cambio de pie. El cha-cha-cha no es más que pisar 3 veces, es decir, cambiar el peso de un lado al otro. Hay que cambiar el peso porque debería de poder levantar el pie contrario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¿Sí? Venga, hacemos otra vez el básico. Voy. Acordaros, piso primero la derecha en el sitio contando el 1 y después empiezo a contar. 1, 2, 3, cha, 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 6, 7, cha, 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 2, 3, cha, 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 6, 7, cha, 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 2, 3, cha, 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 6, 7, cha, 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 2, 3, cha, 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 6, 7, cha, cha, cha. ¿Qué tal? Espero que bien. Si veis que os cuesta, volvéis otra vez desde el principio o paráis el vídeo y repetís un par de veces el paso, ¿vale? Ahora, 2 cositas más. Para poder hacerlas ahora con una canción y que no nos resulte muy pesado estar 5 minutos haciendo todo el rato el básico. Si veis que aún así os cuesta, con la canción que voy a poner hacéis todo el rato el básico. Siguiéndome, aunque yo vaya a hacer otras cosas, siempre voy a volver al básico. Entonces, si podéis, me volvéis a pillar en esa parte y seguimos. Entonces, esas 2 cosillas. Primero, cruzar. No sé si os acordáis que en la salsa caíamos hacia atrás, haciendo como una especie de apertura a los laditos, ¿sí? Con la pierna iba atrás y la cruzaba por detrás de la que quedaba delante. Izquierda, derecha, izquierda. Vale, pues voy a hacer lo mismo ahora en el cha-cha-cha, pero en vez de hacer esa pausa que hacíamos en la salsa, vamos a usar esa pausa para hacer el cha-cha-cha. Por ejemplo, desde un básico, empezamos. 1, 2, 3, cha-cha-cha, 6, 7. Otro básico más, 2, 3, cha-cha-cha. Ahora, al acabar el cha-cha, en vez de ir otra vez a nuestro básico delante, la pierna izquierda va a ir atrás. Y al volver a hacer cha-cha, caigo, cha-cha, caigo, cha-cha, caigo, cha-cha, caigo, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Esto, acordaros de levantar el pie al volver. Este lo tengo que pisar, si no me voy a comer ahí un tiempo y voy a entrar antes en el cha-cha-cha. Yo piso y luego entro en el cha-cha-cha. Atrás. Piso, cha-cha, atrás. Y cha-cha-cha. 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 En el momento en el que quiera volver adelante, acabo el cha-cha-cha, el segundo, y volvería con mi izquierda en vez de caer hacia atrás, volvería para el básico hacia adelante. Ahora, además de cruzar por atrás, vamos a cruzar también por delante. Es exactamente lo mismo. Cambia mi dirección. En vez de caer aquí, lo que voy a hacer va a ser caer delante, cruzando siempre el pie. Entonces, hacia adelante, con un básico, voy. 1, 2, 3, cha, 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 6, 7. Y cruzo por delante con la izquierda. Cha, 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 delante, cha, cha, delante, cha, 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 cha. Y lo mismo, una vez que acabe, vuelvo delante. Siempre que me vuelva a tocar la izquierda, mover para cruzar. Si quiero volver al básico, lo que hago es volver
hacia adelante como si empezase otra vez el básico, ¿vale? Entonces, repasamos rápidamente y ponemos una canción. Básico normal. 1, 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7. Un poquito más rápido. 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7. Vale. Ahora acabo y cruzo por delante. Cruzo, cha, cha. Cruzo y cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Y vuelvo al básico. Delante. Y cruzo por atrás. Cha, cha, cha. Cha, cha. Y vuelvo al básico. Vale, ¿qué tal? ¿Bien? A ver, si tenemos problemas, que es lo que suele pasar al hacer el cha-cha-cha, es por la velocidad a la que van los pies, no por otra cosa. Y porque a veces levantamos más los pies de lo que debemos. A veces exageramos demasiado y al final lo que hacemos es levantar demasiado el pie y no nos da tiempo a volver a bajarlo en el momento en el que nos toca con la música. Entonces, si el problema donde lo tenéis es en el cha-cha-cha, practicar solo ese cambio de peso de un lado al otro. Vais contando cha-cha-cha o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el sitio pequeñito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si os puede resultar más fácil, es con la punta también, apoyándonos solo con la punta y no cayendo con el talón. Nunca debemos pesar mientras bailamos, nunca debemos desplomarnos. No podemos pesarnos a nosotros mismos a movernos. Si nos pesamos, si estamos poco ágiles en ese sentido, nos va a costar mucho más movernos. Entonces siempre tenemos que pensar que estamos bailando como hacia arriba, sin pesar. Y nos puede servir hacerlo en la puntita. Todo el rato. Puntita. Y así quizá también os es más fácil a la hora de cambiar el peso de una pierna a la otra. No penséis en desplomaros, sino en el sitio o bien abriendo poco. Si la canción es muy rápida, a mí no me da tiempo a abrir del todo. Si yo, por lo general, abro esto, que tampoco debería de ser lo recomendable porque es mucho espacio, hacerlo más chiquitito. Mucho más chiquitito y tenéis menos espacio que recorrer entre una y otro paso, ¿vale? Así que vamos con una canción a ver qué tal sale. Vamos allá, preparados, escuchamos la música y cha cha cha, cha cha cha. Y 2, 3, 6, 7 y cha cha cha. Cha cha cha, cha
vuelvo al básico. Cha-cha-cha, y cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, y cha-cha-cha, 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 y vuelvo delante. Por delante. Y cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Y vuelvo al básico. Cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 6, 7, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha. Que tú no puedes conmigo, que tú no puedes conmigo, Cha cha cha, cha cha cha, conmigo, que tú no puedes conmigo, y voy a apuntar por atrás. no puedes conmigo, Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha.